Hola amigos y amigas de mi amigo Freud, estaba en silencio, estaba ajustando el volumen de grabación del equipo. Bueno, vamos a seguir con la serie Psicometría y concretamente, bueno, lo vamos a dejar lógicamente donde nos quedamos ayer. Como no puede ser de otra manera, claro. Bueno, de nuevo encontramos la respuesta a la última pregunta planteada ayer a través de la ecuación de Spearman-Brown, ya que despejando n tendremos que n es igual a r mayúscula xx menos r minúscula xx por r mayúscula xx partido r minúscula xx menos r minúscula xx por r mayúscula xx igual, transformamos el cociente que acabamos de enunciar, sacamos factor común en el numerador, r mayúscula xx por, abrimos paréntesis, 1 menos r minúscula xx, y en el denominador sacamos factor común r minúscula xx por, abrimos paréntesis, 1 menos r mayúscula xx. Esto era en relación a las preguntas. Bueno, he dicho que he supuesto que todos tenéis en vuestra memoria, recordáis justo el final del último vídeo de esta serie, Psicometría, pero os lo recuerdo, ¿no? No tiene por qué ser así, esa suposición mía es demasiado suponer. Nos preguntábamos que cuánto habría que alargar o acortar un test para obtener un determinado coeficiente de fiabilidad. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, hasta qué punto es razonable dicho aumento. Habíamos expuesto la relación entre la fiabilidad y la longitud del test y ahora seguimos. Hecho el recordatorio. Supongamos que con los datos del ejemplo anterior queremos aumentar la fiabilidad del test hasta obtener un valor de 0,93, como ocurría cuando n valía 9. Recordamos el ejemplo que expusimos también en el último tramo del vídeo, que en concreto grabé ayer, que decía, el enunciado del ejemplo era: supongamos que se aplica un test de percepción visual compuesto por 50 ítems a una muestra de sujetos y se obtiene un coeficiente de fiabilidad de 0,60. Veamos, nos planteábamos lo que sucede al incrementar n veces la longitud del test. Y lo hacíamos n igual a 2 hasta, pasando por n igual a 3, por todos los n, la sucesión de los naturales, hasta llegar a n igual a 9. Bien, pues retomamos donde lo habíamos dejado. Supongamos que con los datos del ejemplo que acabo de recordar, queremos aumentar la fiabilidad del test hasta obtener un valor de 0,93 que obteníamos cuando n era igual a 9. Aplicando la expresión anterior, tenemos que n, acabamos de despejar n, es igual a r mayúscula xx por 1 menos r minúscula xx, 1 menos r xx, minúscula la r, entre paréntesis. En el denominador, r minúscula xx por 1 menos r mayúscula xx, entre paréntesis, 1 menos r mayúscula xx. Sustituyendo, tenemos 0,93 por, entre paréntesis, 1 menos 0,60 y en el denominador 0,60 por, entre paréntesis, 1 menos 0,93.
Obtenemos un valor para n de 8,85, aproximadamente 9. Redondeamos. Para conseguir ese coeficiente de fiabilidad, sería necesario hacer aproximadamente 9 veces más largo el test original de 50 ítems. Esto es, el nuevo test tendría una longitud de n. Recordamos, EF partido EI. Y ahora recordamos nuevamente que EF es el número de elementos finales del test y EI el número de elementos iniciales del test. Bueno, pues hecho el recordatorio correspondiente, y repetimos, n es igual a EF partido EI, EF es igual a n por EI. Luego n, 9, EI, 50, 450 ítems. Lo que implicaría añadir 400 ítems al test original. Obviamente, añadir al test 400 ítems no parece una solución razonable al problema y debemos plantearnos otras alternativas, como por ejemplo, revisar el objetivo para el que se construye el test, mejorar los ítems y analizar cuál es el valor de precisión aceptable para dicho objetivo. Si se hubiera tomado el valor exacto de 8,85, habría que haber añadido 392,5 ítems, es decir, 393, lo cual tampoco sería una solución razonable. En ocasiones puede que estemos interesados en saber si es posible reducir el número de ítems de un test y que el nuevo coeficiente de fiabilidad sea lo suficientemente aceptable como para no perder demasiada información respecto al atributo objeto de estudio. Esta situación se da cuando consideramos el número de ítems excesivo. Supongamos, por ejemplo, un test compuesto de 100 ítems y un coeficiente de fiabilidad de 0,85, es decir, R minúscula XX. El coeficiente de fiabilidad. Coeficiente de fiabilidad del test inicial. Matizo. Supongamos que para nuestros objetivos un coeficiente de fiabilidad de 0,75, es decir, R mayúscula XX, es admisible. La pregunta que nos formularíamos sería ¿cuántos elementos debemos eliminar del test original para obtener ese coeficiente de fiabilidad? En este caso, habiendo despejado nuevamente la n, como hemos hecho al principio de este vídeo, tenemos R mayúscula XX por, entre paréntesis, 1 menos R minúscula XX en el numerador, partido en, y ahora vamos con el denominador, R minúscula XX por, entre paréntesis, 1 menos R mayúscula XX. Sustituimos, tenemos 0,75 por, entre paréntesis, 1 menos 0,85 y en el denominador 0,85 por, entre paréntesis, 1 menos 0,75.
En el numerador tenemos 0,11, en el denominador 0,21, obtenemos una n de 0,52. EF es igual a n por EI, y sustituyendo tenemos 0,52 por 100 igual a 52. Luego tendríamos que eliminar 100 menos 52, 48 ítems. Seguimos. Hemos hecho una breve interrupción. Seguimos, como digo. Pasamos a la variabilidad de la muestra. Como segundo factor junto a la longitud del test que afecta a la fiabilidad. La fiabilidad de un test también depende de las características de la muestra a la que se aplica. Un test puede presentar tantos coeficientes de fiabilidad como muestras distintas en las que se calcule. El coeficiente de fiabilidad puede variar en función de la mayor o menor homogeneidad del grupo, siendo menor cuanto más homogéneo sea. Es decir, cuanto más pequeña sea la desviación típica de las puntuaciones empíricas obtenidas por los sujetos en el test. Recordemos que hemos definido el coeficiente de fiabilidad como la correlación entre dos formas paralelas de un test, y la correlación viene afectada por la variabilidad del grupo. Por lo tanto, es importante saber hasta qué punto la fiabilidad de un test se ve afectada por dicha variabilidad. Supongamos dos grupos de sujetos 1 y 2. Partiendo del supuesto de que el error típico de medida de un test se mantiene constante, independientemente de la variabilidad del grupo en que se aplique, podemos establecer la siguiente igualdad. S cuadrado E1 es igual a S cuadrado E2. Son las varianzas. Por tanto, teniendo en cuenta que S cuadrado E es igual a S cuadrado X por, entre paréntesis, 1 menos R minúscula XX, podemos establecer la igualdad S cuadrado 1 por, entre paréntesis, 1 menos R minúscula 1 es igual a S cuadrado 2 por, entre paréntesis, 1 menos R minúscula 2. Y despejando, tenemos que R minúscula 2 es igual a 1 menos numerador S cuadrado 1 partido denominador S cuadrado 2 por, entre paréntesis, 1 menos R minúscula 1, donde S cuadrado 1 es la varianza empírica de las puntuaciones en el grupo 1. S cuadrado 2 es la varianza empírica de las puntuaciones en el grupo 2.
R minúscula 1,1 es el coeficiente de fiabilidad en el grupo 1 y R minúscula 2,2 es el coeficiente de fiabilidad en el grupo 2. Veamos un ejemplo. Se ha aplicado un test a una muestra de sujetos en la que la desviación típica de las puntuaciones empíricas obtenidas es igual a 20 y la razón entre la desviación típica de los errores y la desviación típica de las puntuaciones empíricas es 0,40. Aplicado el test a otra muestra de sujetos en la que la desviación típica de las puntuaciones empíricas es igual a 10, nos preguntamos cuál sería el valor del coeficiente de fiabilidad del test. Continuamos, reanudamos. Me disculpáis si interrumpo la grabación, bueno, apenas lo notáis. Yo reajusto algunas cosas, a veces tengo que atender alguna llamada. Bueno, el caso es que al final consigo subir al canal el vídeo. No dejo desatendidas mis otras obligaciones y bueno, en ocasiones pues tengo que reajustar la exposición, ¿no? Porque me doy cuenta de algo que se puede hacer mejor. Vale, habíamos enunciado un ejemplo. En ese ejemplo los datos son Sx1 igual a 20, la desviación típica de las puntuaciones empíricas, tenemos que Sx2 es igual a 10, la desviación típica de las puntuaciones empíricas en la segunda muestra, tenemos que el cociente SE1 partido Sx1 es igual a 0,40. La razón entre la desviación típica de los errores y la desviación típica de las puntuaciones empíricas. Eso en la primera muestra. Tenemos que R minúscula 1,1 es igual a 1, recordamos, menos un cociente en el numerador S cuadrado E, en el denominador S cuadrado X. Sustituyendo 1 menos 0,16 obtenemos un R minúscula 1,1 de 0,84. Recordamos que R minúscula 1,1 es el coeficiente de fiabilidad en el grupo 1.
tenemos que S cuadrado 1 por, entre paréntesis, 1 menos R minúscula a 1, 1, es igual a S cuadrado 2 por, entre paréntesis, 1 menos R minúscula 2, 2. Sustituyendo, tenemos 400 por, entre paréntesis, 1 menos 0,84 igual a 100 por, entre paréntesis, 1 menos R minúscula 2, 2. El primer miembro a la izquierda del igual nos da un valor de 64, a la derecha del igual 100 menos 100 por R minúscula 2, 2. Y despejando R minúscula 2, 2 obtenemos un valor de 0,36. Recordamos que R minúscula 2, 2 es el coeficiente de fiabilidad en el grupo 2. Como se puede apreciar, al reducir la variabilidad de las puntuaciones empíricas en el segundo grupo, se reduce el coeficiente de fiabilidad. Asimismo, se puede observar que el valor del error típico de medida permanece constante, lo cual es lógico, puesto que se ha partido de ese supuesto. Tenemos pues que SE1 es igual a SX1 por la raíz cuadrada de 1 menos R minúscula XX, sustituyendo 20 por la raíz cuadrada de 1 menos 0,84, obtenemos un valor para SE1 de 8. Para SE2, SX2 por la raíz cuadrada de 1 menos R minúscula XX igual a 10 por la raíz cuadrada, sustituyendo, de 1 menos 0,36, obteniendo un valor de 8 para SE2. Y pasaríamos ya a la fiabilidad como equivalencia y como estabilidad de las medidas. Un test debe cumplir dos requisitos básicos. Y ya comenzamos con este nuevo punto. En primer lugar, debe medir el rasgo que realmente pretende medir, es decir, ser válido. Y en segundo lugar, las puntuaciones empíricas obtenidas al aplicar el test deben ser estables y precisas. La precisión hace referencia, como ya hemos apuntado con anterioridad, a la necesidad de que, en la medida de lo posible, las puntuaciones obtenidas estén libres de errores. La estabilidad se refiere a que cuando se evalúa un rasgo con el mismo test en distintas ocasiones y bajo condiciones lo más parecidas posibles, siempre y cuando el rasgo estudiado no haya cambiado, se deberán obtener unos resultados similares.
Este segundo requisito, referido a la reproductibilidad de unos resultados en condiciones similares, es lo que definimos como la fiabilidad del test, entendida como estabilidad de las medidas. En definitiva, lo que pretendemos es poder establecer el grado de acuerdo entre las puntuaciones obtenidas por los sujetos en distintas aplicaciones. En este apartado nos centraremos en dos métodos basados en la estabilidad de las medidas para el cálculo del coeficiente de fiabilidad. Métodos que constituyen una aplicación directa de la definición de correlación entre formas paralelas. Nos referimos al método de las formas paralelas y al método test-retest. Existen otras formas de abordar el cálculo de la fiabilidad de un test, como veremos en el siguiente apartado, basadas en la consistencia interna del test. Comencemos por el primero de los métodos enunciados, el método de las formas paralelas. La forma de proceder, según este método, sería, primero, construir dos formas paralelas de un test, X y X'. En segundo lugar, aplicar las dos formas del test a una muestra de sujetos lo suficientemente amplia como para que sea representativa de la población a la que va dirigido el test. Y en tercer lugar, calcular el coeficiente de correlación de Pearson entre las puntuaciones de los sujetos en ambas formas. De manera que R, XX', es igual a R minúscula claro, X1, X2, y esto es igual, numerador, N mayúscula, por el sumatorio de X1, X2, menos otro sumatorio de X1 por el sumatorio de X2. Partido, denominador, raíz cuadrada de el producto de dos corchetes, primer corchete, dentro de la raíz, N mayúscula por el sumatorio de X1 cuadrado, menos el cuadrado, y hablamos ya de otro sumatorio, menos el cuadrado, insistimos, del sumatorio de X1. Y cerramos el primer corchete.
por, segundo corchete, n mayúscula por el sumatorio de x2 al cuadrado menos otro sumatorio menos, decimos, el cuadrado del sumatorio de x sub 2. Y ya llevamos 26 expresiones matemáticas en lo que llevamos de unidad temática. La fiabilidad de las puntuaciones. En esta unidad temática nos encontramos. Bueno, ya cerramos el corchete, hemos enunciado la expresión matemática. Bueno, en esta expresión, x sub 1 y x sub 2 corresponden a las puntuaciones obtenidas por los sujetos en cada una de las formas aplicadas. El coeficiente de fiabilidad, así obtenido, recibe también el nombre de coeficiente de equivalencia, haciendo referencia al grado en que ambas formas son equivalentes. El método de las formas paralelas presenta la ventaja de que si ambas formas son aplicadas en el mismo momento, se tiene un mayor control de las condiciones en que los sujetos realizan las pruebas. Este método presenta el inconveniente de la dificultad que supone la construcción de dos formas que sean paralelas. Pasamos al método test-retest. Con este método se aplica el mismo test en dos ocasiones diferentes a una misma muestra de sujetos. Calculamos el coeficiente de fiabilidad mediante la correlación entre las puntuaciones obtenidas por los sujetos en ambas aplicaciones. Pasamos a la expresión matemática número 27 de esta unidad temática. R minúscula x sub 1 x sub 1 prima es igual a R minúscula x sub 1 x sub 2. Igual, y ahora tenemos un cociente. Comenzamos por el numerador, n mayúscula por el sumatorio de x sub 1 x sub 2 menos el sumatorio de x sub 1 por el sumatorio de x sub 2. Ya tenemos el numerador. En el denominador, raíz cuadrada, y dentro de la raíz cuadrada el producto de dos corchetes. Vamos con el primero. N mayúscula por el sumatorio de x sub 1 al cuadrado, menos el cuadrado del sumatorio de x sub 1. Primer corchete enunciado. Segundo corchete, n, que recordamos multiplica al primero, dentro de la raíz. Segundo corchete decimos n mayúscula por el sumatorio de x sub 2 al cuadrado, menos el cuadrado del sumatorio de x sub 2.
la expresión que acabamos de enunciar, x sub 1 y x sub 2 corresponden en este caso a las puntuaciones obtenidas por los sujetos en cada una de las aplicaciones del mismo test. Como se puede apreciar, el cálculo es idéntico al método de las formas paralelas, siendo la única diferencia que en lugar de aplicar dos formas, se emplea la misma en dos momentos distintos. Este método presenta la ventaja de que no se requieren dos o más formas distintas del mismo test. Con el método test-retest, es el mismo test el que aplicaremos en distintas ocasiones. En el caso de que se pretendan medir rasgos que pueden cambiar en el tiempo, hay que extremar las precauciones si tenemos la pretensión de emplear este método, ya que se pueden encontrar diferencias en las puntuaciones obtenidas en las dos aplicaciones y no significar falta de estabilidad, sino que si realmente los sujetos han variado en el rasgo que se está midiendo, las diferencias pongan de manifiesto precisamente ese cambio. Al igual que el método de las formas paralelas, este método no está exento de inconvenientes que hay que tener presentes. Un primer aspecto a tener en cuenta es el posible influjo de la memorización de algunos ítems que puede interferir en la segunda aplicación. Un sujeto puede recordar la respuesta que haya dado a ciertos ítems y esto puede provocar un aumento o disminución irreal de su puntuación y consiguientemente del valor de la correlación. El efecto de variables de estas características sobre la repetición de un test puede llegar a ser un factor determinante en el valor del coeficiente de fiabilidad. Un segundo inconveniente a tener en cuenta es el intervalo de tiempo transcurrido entre una aplicación y otra. Es deseable incrementar el tiempo entre aplicaciones para minimizar el efecto de aprendizaje o de memoria, pero al mismo tiempo un incremento demasiado grande hace que aumente la posibilidad de que el rasgo que estamos estudiando haya variado debido a la influencia de factores sociales, afectivos o incluso evolutivos propios del sujeto, y esto puede incidir en una infraestimación del coeficiente de fiabilidad. Una última cuestión es la propia actitud del sujeto. Un cambio en el grado de cooperación por parte de un sujeto puede provocar deliberadamente una puntuación más baja o más alta que daría como resultado un coeficiente de fiabilidad más bajo o más alto.
Teniendo en cuenta estos aspectos y si las condiciones de aplicación del test en ambas ocasiones son lo más parecidas posibles, los resultados obtenidos indicarán el grado de estabilidad en las puntuaciones obtenidas. Al coeficiente de fiabilidad así obtenido se le denomina también coeficiente de estabilidad. Y vamos a dejarlo aquí. Comenzaremos en la próxima entrega sobre la fiabilidad de las puntuaciones en esta serie Psicometría con la fiabilidad como consistencia interna. Espero que este vídeo haya sido de vuestro agrado, que os haya resultado útil, interesante, ya sabéis, me gusta decir, valioso desde algún punto de vista. Si es así, por favor, le dais like, me gusta, para que pueda recibir el oportuno y necesario feedback que guía mi trabajo en el canal. Os animo a suscribiros al canal, a mi amigo Freud, tanto si sois asiduos a sus contenidos y por alguna razón todavía no lo habéis hecho, todavía no os habéis suscrito, como si nos acabáis de conocer. En este último caso, quizás sería conveniente que en primera instancia os dierais un paseo por los contenidos de mi amigo Freud. Estoy convencido, tengo la esperanza de que tras ello pasaréis a formar parte, a integrar esta gran familia que constituye la audiencia, como digo, de mi amigo Freud. Os recuerdo que mi amigo Freud es nuestro amigo Freud, por lo tanto también es el vuestro, así ha sido siempre desde el comienzo de esta andadura que hoy, por cierto, cumple un año de vida. Os recuerdo igualmente, me felicito, nos felicitamos por ello, sin duda, vosotros sois parte del éxito de mi amigo Freud. Y lo digo de verdad, no para quedar bien, espero que me creáis. Os recuerdo igualmente que mi amigo Freud está siempre encantado de contar con vuestra atención, con vuestra presencia, compañía, apoyo, compromiso con este proyecto que lleva su nombre. Sin nada más que añadir, me despido de todos y todas con un saludo muy afectuoso, con mis mejores deseos para vuestras vidas y con la esperanza de que nos podamos reencontrar con ocasión del próximo vídeo que subiré al canal y que os aseguro no tardará en llegar. Termino diciendo que estoy enormemente satisfecho, mis experiencias han sido colmadas con suficiencia de la evolución y la experiencia, la realidad en la que se está convirtiendo esta experiencia, aventura de mi amigo Freud. Mi amigo Freud se ha convertido en una realidad sumamente valiosa porque se ha convertido, como digo, en un foco de divulgación científica rigurosa, en un foco de promoción del valor del altruismo. Por lo tanto, estamos cumpliendo una función social. Hablaremos del altruismo en una serie de vídeos en este canal, en mi amigo Freud, y al mismo tiempo, lo cual no sabía si era esperar demasiado, estamos entre todos entretejiendo una red de apoyo mutuo entre los participantes en el canal, suscriptores y no suscriptores, pero os animo a suscribiros, de valor incalculable, inconmensurable. ¿Y por qué digo esto? Pues porque muchas personas que atraviesan dificultades vitales de distinto grado están encontrando en mi amigo Freud un
un punto de apoyo, una referencia, un estímulo, una fuente de inspiración, la calidez humana que necesitan para atravesar de mejor manera estas dificultades. Y eso no tiene precio, queridos amigos y amigas. No olvidéis nunca que lo mejor de vosotros mismos a veces es algo desconocido para vosotros mismos. Hay que girar la dirección de la mirada, mirar hacia uno mismo, hacia una misma, porque los recursos que necesitamos para transitar por las dificultades vitales, las dificultades que nos pone ante nosotros la vida, siempre están en nuestro interior, dentro de uno mismo, de uno misma, como digo, y se trata, pues eso, de no cejar en la búsqueda, en la exploración, con el apoyo, con la compañía, con la solidaridad en nuestros congéneres, pero no olvidéis que lo más valioso lo vais a encontrar dentro de vosotros mismos. Las mejores herramientas, los mejores recursos para superar las dificultades de la vida y para desarrollaros y haceros más resilientes, generar más fortaleza con la que enfrentar pues los avatares de nuestra existencia. Y de la resiliencia hablaremos también en una serie en este canal, en Mi Amigo Freud. En este canal hablaremos de todo lo que sea significativo, relevante y que os interese. Bueno, pues no dejéis de confiar en vosotros mismos, en vosotras mismas. No dejéis de hacerlo. Siempre podréis, si creéis en vosotros mismos. Los recursos que todavía no están a vuestro alcance, no lo están porque o bien no sabéis, no los veis, o bien porque todavía no los habéis desarrollado a través del trabajo necesario en vosotros mismos. Las dificultades son oportunidades. De los momentos agradables de la vida se disfruta, de los no tan agradables se aprende. En eso consiste precisamente la resiliencia. Y nada más. Ahora sí, me despido de todos y todas. Hasta el próximo vídeo. Que estéis muy bien. Amigos y amigas, nunca sé cuándo poner la mano porque parece, no sé, que estoy haciendo un saludo militar y mis palabras tienen un ritmo y mis gestos tienen otro. Bueno, pues que estéis muy bien, como digo, hasta el próximo vídeo. Chao.